Bueno, quisiera darle la bienvenida oficial de mi parte. Sé que tenemos personas en línea que nos están escuchando y viendo. Bienvenidos a la iglesia, a la familia. Mi nombre es Joel Ramos, para servirle. Soy el pastor de la comunidad hispana. Y hoy vamos a celebrar un poco al final del sermón. Vamos a bautizar, yo creo que a 3 hoy. Victoria, ¿verdad? Bien. Entonces, estamos aquí gozosos, muy contentos de que estas puertas están abiertas y nosotros podamos adorar a Dios aquí y transmitir en vivo a todas partes del mundo. Ahora, el tema, ¿verdad? ¿Qué temazo el que estamos buscando y necesitando recibir de parte del Señor en esta temporada? Teníamos un sermón ya preparado y tuvimos que a última hora cambiarlo todo. Hasta hoy estuve escribiendo este sermón. Terminé de escribir el sermón, me bañé y salí para aquí, para estar con ustedes. Porque sentimos de parte de Dios que el mensaje era distinto. Tenía que ser algo específico, dado el caso que estamos viviendo. Pero lo primero que quiero que entendamos claramente es que este es el día que hizo el Señor. Amén, iglesia. Salmo 118, versículo 24. El salmista dice: este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos en este día y nos alegraremos en este día. El contexto bíblico de este pasaje, que es muy conocido y muy amado de parte de la iglesia, se basa en la construcción de un templo. Y luego en el capítulo 21 de Mateo, Jesús hace referencia a este salmo, diciendo: este es el día que hizo el Señor. Vamos a alegrarnos, vamos a regocijarnos en Él. Entonces, lo que estaba ocurriendo aquí, lo que está pensando el salmista cuando escribe este versículo, es en términos de, pues, la edificación del templo de Israel. Y él les dice: hubo una piedra que los constructores rechazaron. Jesús dice lo mismo. Hubo una piedra que los constructores rechazaron. Ahora, yo no soy experto en la construcción. Si me dan un martillo, se van a buscar un problema. Ahora, yo no sé si usted es o no es experto en la construcción, pero cuando una piedra es rechazada, es que esa piedra no encaja con el proyecto. Entonces, si esa piedra no encaja con el proyecto, es rechazada. No concuerda. La piedra no concuerda con los planes de este templo o del edificio. Y si ponemos esa piedra, ellos dicen, va a dañar toda la estructura. Y por esa causa, o por esas causas, estos constructores rechazan a esta piedra. Pero Jesús y el salmista nos dicen: mas sin embargo, la piedra que ustedes rechazaron, Jehová Dios la he elegido y escogido, ubicado como la piedra angular, o sea, es decir, la piedra más importante en la edificación de ese templo, la piedra principal. Entonces entendemos contextualmente aquí, porque se nos es revelado que los constructores son o vienen a representar los líderes de este mundo, los líderes religiosos.
todo lo que es el sistema, la cultura de esta sociedad es representada aquí a través de estos construidores. Y Jesús es la piedra que este mundo rechazó. Entonces el salmista y Jesús en Mateo nos quiere abrir los ojos para entender que este sistema en su forma de ser ha rechazado al Hijo de Dios porque Él no encaja con sus planes. No se puede usar esa piedra, no se puede usar a Jesús en este sistema. Pero Dios, en su gran amor, coge a lo que había sido rechazado y lo usa para construir no un templo físico, sino un reino espiritual, el reino de Dios. Entonces, todo lo que es el reino de Dios es sostenido por la piedra principal, quien es Jesús, Señor y Salvador nuestro. Todo lo sostiene Él. No hay nada que quede fuera de Él, sino que Él, leemos en Juan, lo hizo todo. Y todo fue hecho para Él. Y Él lo sostiene todo. Todo lo sostiene. Entonces, ¿por qué preocuparme si todo descansa sobre la piedra angular, sobre la piedra principal, quien es Jesús? ¿Quién es Jesús? Jehová Dios es nuestro sostén. ¿No encuentran paz en esa verdad? Por eso no tengo que temer mal alguno. Porque Jehová, mi Dios, está conmigo donde quiera que yo vaya. Es esa razón suficiente para regocijarnos este día, para alegrarnos este día y estar gozosos hoy. Porque todo quien somos es sostenido por nuestro gran Rey, la piedra angular que el mundo rechazó. Nuestro sistema no es el sistema de ellos. Les tengo noticias. Para los que son de Cristo, este no es nuestro mundo. Estamos en un peregrinaje. Y mientras andamos, compartimos las buenas nuevas de salvación. Y algún día estaremos de donde somos por toda una eternidad. Entonces, ¿por qué llega la preocupación? Bueno, la preocupación es una reacción normal. El miedo, el temor es una reacción innata, normal. Ahora, lo que no es normal es quedarme en ese temor. Y hay muchas personas que ya se han acostumbrado a vivir atemorizados. Y esa no es la vida a la cual hemos sido llamados. No es una vida de ansiedad, de miedo. Y les quiero decir hoy, usted no tiene que vivir
ni con ansiedad, ni sufrir de los nervios, ni vivir con miedo. Son reacciones temporales, normales, pero no nos debemos de quedar en esa etapa, sino debemos de responder a lo desconocido, a las cosas que nos atemorizan con sabiduría, entendimiento en la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, la táctica, yo creo que más preferida del enemigo es atemorizarnos. Y el temor no es nada más que el miedo a lo desconocido. ¿Y qué va a pasar si pierdo el trabajo mañana? ¿Y qué sería de mí si mi cónyuge me deja? ¿Y qué va a ser de mí si mis hijos no regresan a la iglesia? ¿Y qué va a ser de mí si me enfermo? ¿Y si me enfermo, pastor? Si me dan el reporte negativo de parte del doctor. Entonces, como león rugiente que paraliza a la presa, el enemigo ruge para atemorizarnos, para paralizarnos, para hacernos vivir vidas de fracasos. Conozca las tácticas. Pienso que uno de los momentos más oscuros en toda la Biblia, en toda la historia, uno de los momentos más atemorizantes son las horas después de la última cena de Jesús con sus discípulos. Vamos, si pueden, viajar conmigo y vamos a entrar en esa etapa, esa época. Vamos a encontrarnos como uno de los discípulos de Jesús. Ahora, es un poco difícil, porque ya usted y yo conoce la historia. Por algunos minutos les pido, olviden la historia. Vamos a vivir en ese momento. Jesús te ha llamado a seguirlo. Y por los últimos 3 años has dejado todo atrás. Tus negocios, algunas de tus amistades. Y ahora estás con el Maestro, aprendiendo de Él. Y cada día un poco más lo vas conociendo mejor. Comienzas a invertir en las enseñanzas de Él. Comienzas a invertir tu tiempo, tus talentos, tus tesoros, todo quien tú eres. Lo pones a Él en primer lugar. Y aunque algunas de las cosas que Él dice no las entiendes, vas confiando y vas viendo estos milagros. Y llega un día en que comienzas a preguntarte, ¿será verdad? ¿Será este Jesús el Mesías? ¿Reinará aquí? ¿Nos va a librar del yugo de Roma? Inviertes en Él, lo sigues a Él. 3 años y medio. Y una noche, uno de ustedes lo traiciona. Y estás ahí, estás en el monte cuando llegan los sacerdotes y los soldados. Y hay un bullicio y agarran, le ponen las manos al maestro. Y Pedro saca su espada y comienza a tirar golpes. Y se llevan al maestro. Y él les dice, cógelo suave, no peleen por mí. Es necesario.
Y estás confundido al ver esa escena, al vivir esa escena. ¿Pero qué está pasando? Y se llevan al maestro. Y entra el temor por lo desconocido. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de mí? Y escuchas rumores que lo tienen frente en el juicio, frente a los sacerdotes, y que va frente a Pilato, y que va frente a Herodes, y estás escuchando, pero ¿por qué juicio de noche? ¿Qué está pasando? Y todos intranquilos, qué miedo, qué temor. 3 años desperdiciados de mi vida. Se llevan al maestro, nos van a llevar a nosotros ahora. Y entonces ves cuando lo escupen. Va pasando de lejos y tú lo ves y le agarran la barba y le jalan la barba y le meten puños y bofetadas y tú viendo todo eso. Y después lo azotan y queda casi muerto. Y le ponen una corona de espinas sobre su cabeza y lo llevan a ser crucificado. Y tú estás viendo todo eso y entre lágrimas y llantos estás atemorizado. ¿Qué va a pasar? Es mi maestro, ¿qué va a pasar de mí ahora? ¿Qué pasó con todo lo que él me dijo? Ahora es embuste, parece. Es otro mártir más. Y estás ahí, escuchas los golpes. Ves cuando lo levantan en el madero. Ves cuando le entierran la espada. Y ves cuando suspira su último. Y mueren todos tus sueños, todos tus deseos, todo lo que tú creías que era verdad. Muere con él en la cruz. A nosotros hoy se nos hace fácil porque conocemos, espera hasta el domingo. Pero cuando uno está pasando el viernes y cuando llega el sábado y hay silencio y no se escucha nada y tú te matas orando, te pelas las rodillas orando y clamando y citas bíblicas y llamas al pastor y llamas a los hermanos y oren por mí. Y lo que hay es silencio. Llega el temor. Y el enemigo es muy sabio. Y te paraliza con el temor. El sábado de silencio. Todo tu mundo al revés. Pero luego llegó el domingo. Estoy listo para las Pascuas, right? Estamos listos para el día, para esa gran celebración. Pero imagínese usted esta primera Pascua. Y hay rumores que resucitó el maestro, la tumba está vacía. Y se le aparece a uno, y luego a otro, y luego a otro, y a otro bochecito. Y después a muchos se le aparece y comienza a andar con ellos y a comer con ellos. Y a revelarles a ellos lo que él les había estado enseñando durante los primeros 3 años y medio. Les abre los ojos, les da entendimiento. 40 días está con ellos. Y cuando asciende, él les dice, ahora quédense juntitos hasta que llegue el Espíritu Santo, el ayudador. Y Jesús asciende a los cielos y estos primeros discípulos obedecen a Jesús, se quedan juntitos y llega el Espíritu Santo. Y bajan del aposento alto proclamando que Cristo crucificado
había resucitado. Ya no estaban atemorizados. ¿Por qué? Porque estuvieron con el Maestro, estuvieron en su palabra, fueron llenos del Espíritu Santo y salieron a proclamar libremente lo que ellos gratuitamente habían recibido, dándole esperanza a los demás. Ya no tenían miedo. ¿Por qué? Porque Jesús había resucitado. Porque Jesús es el sostén de sus vidas. Entonces comienzan a predicar, aunque todavía la amenaza de muerte es real. Todavía para ellos es real. Pueden morir, van a morir. Pero algo cambió. Están dispuestos a dar su vida por el Evangelio. ¿Por qué? Porque ya han conocido la verdad y han puesto su confianza, el sostén de todo quien son, en la piedra angular. Ya no vivían con miedo. ¿Quieres superar la ansiedad, el temor, el miedo? Hay que conocer al Maestro. Hay que estar lleno del Espíritu Santo. Entonces podemos decir: en ti yo descanso. Tú eres mi sostén. No es mi forma de ser, ni mi forma de pensar, ni tomar decisiones. No es el sistema mío por el cual yo voy a vivir. Yo me voy con el sistema de Él. Me voy con el sistema que lo tiene a Él como piedra angular. Ese es el sistema que me va a sostener a mí. Basado en ese sistema voy a tomar decisiones. Basado en ese sistema voy a criar a mis hijos. Basado en ese sistema voy a obtener victoria en mi matrimonio. Es en ese sistema, no en el mío. Pero hay que conocerlo, hay que buscarlo y hay que entregarse, rendirse a la voluntad del Espíritu de Dios, quien vive en cada uno de nosotros. Mientras sigamos luchando con nuestras propias ideas y formas de ser y formas de edificar, vamos a continuar viviendo vidas atemorizadas y en fracaso. En primer lugar, yo creo que lo que podemos aprender de estos discípulos, estos primeros discípulos, es que no tenemos que temerle a lo desconocido cuando confiamos en lo que conocemos. That was pretty good, right? Eso lo escribí esta mañana. Quedó bien, right? Y la verdad es ¿quién? La verdad es Dios. Dios es nuestra verdad. Después de estar 3 años con Jesús, estuvieron 40 días, aprendieron todo lo que Él estaba enseñando, confiaron en Él, esperaron y recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a predicar, y sabes, en público, en el atrio del templo. Los religiosos que crucificaron al Maestro, ahí en el patio de ellos, se ponen a predicar sin temor, sabiendo que los van a matar también. Entonces, en privado, estaban juntitos y partían pan juntos y edificaban comunidad. Por eso es que este pastor y los demás de aquí enfatizamos tanto los grupos pequeños. Esto es lo más bello y lo más que se parece a lo que es la comunidad, la familia de fe. Se encuentra en los grupos pequeños. Y en privados ellos estaban juntos. Cuando lean en Hechos, léanse los primeros 2, 3, 4, 5, 20 capítulos de Hechos y van a ver cómo ellos vivían.
todos los días estaban juntos. Todos los días, y partían el pan en privado, estaban juntos. Y después en público predicaban las buenas nuevas de salvación. Y la iglesia creciendo, creciendo, y se multiplicaba cada día más y más y más y más. En la forma en que ellos vivían, sin temor, aunque el enemigo tenía todo en orden para acabar con ellos. Ellos vivían sin temor. No tenemos que temer lo desconocido cuando confiamos en lo que conocemos. Ahí, cuando lean en sus casas Hechos, van a ver que hay un personaje que se llama Esteban, uno de los primeros diáconos de la iglesia. Y Esteban era uno de esos diáconos que se pasaba predicando y hablando de las cosas lindas del Señor. Y aunque estaba la amenaza de muerte, Esteban predicaba y no se callaba. Y un día lo cogieron estos religiosos. Cuidado con los religiosos. Y lo apedrearon. Y él predicándole acerca de las buenas nuevas de salvación, hablando de Jesús, dentro de la voluntad de Dios, y es apedreado. Y con sus últimas palabras, este hombre, este diácono, le pide a Dios que los perdone. Y así miró al cielo y vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre parado para recibirlo. ¿Por qué Esteban no tenía miedo? Porque Esteban sabía en quién había confiado. Cuando sabemos en quién estamos confiados, en quién estamos descansando, cuando conocemos la piedra angular, no hay por qué temer. Y Esteban muere y es recibido en gloria. Sé que esta temporada, la cual estamos viviendo, es desafiante. Y la verdad es que el temor es una reacción natural, como hemos hablado, de algún peligro, una situación fuera de nuestro control. Pero no tenemos que vivir permanentemente en el modo de reacción, sino que debemos pasar a una respuesta a toda conciencia, o sea, una respuesta basada en lo que conocemos con certeza. Con certeza sabemos que Dios es nuestro sostén. Él es la piedra angular. Con certeza sabemos que como discípulos hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos habita dentro de cada uno de sus hijos. Miren lo que 2 de Timoteo dice, capítulo 1, versículo 7. Les envié este versículo a los líderes de la iglesia ayer y compartí con ellos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino que Dios nos ha dado un espíritu de ¿qué? Poder, amor y autodisciplina. El temor no viene de parte de Dios. De momento podemos reaccionar y temer, pero no es un estado donde debemos de permanecer. ¿Por qué? Porque Dios no nos dio ese espíritu de temor ni de ansiedad, sino que Él te dio un espíritu poderoso para que puedas vivir en victoria. Él te dio un espíritu de amor para que puedas amarlo a Él sobre todas las cosas y a los demás como a ti mismo. Y te ha dado un espíritu de dominio propio. Eso incluye tus pensamientos. Ese es nuestro Dios y el espíritu que tenemos.
Miren lo que Proverbios 12:25 dice. La preocupación que agobia. La preocupación agobia a las personas o a la persona. Una palabra de aliento la anima. ¿Dónde encontramos esa palabra de aliento? Ya la tenemos. Ya la tenemos, la palabra de Dios. Entonces tenemos al Espíritu Santo. No se lo pierdan por favor. Porque estás mejor preparado para esta guerra de lo que tú piensas. Porque has recibido el Espíritu de Dios y Él ha hecho morada en ti para darte poder, para darte amor, para ayudarte a vivir una vida en control. Eso como que rimó un poquito. ¿No? Un chinchilín. Right? No solamente tenemos a ese Espíritu, sino que tenemos la palabra de Dios. Y lo que la palabra de Dios nos enseña en general, escuchen esto, es muy importante, no se lo pierdan. Lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios nos revela en general, el Espíritu Santo nos aplica en específico. Ambas cosas las tenemos. Ambas cosas las tenemos. Entonces, ¿por qué vivir tan preocupados? Si tenemos la palabra de Dios que nos da aliento. Lo segundo que yo creo que podemos aprender de estos discípulos es que pongamos nuestra mente en las promesas de Dios. Muchos de nosotros ponemos nuestras mentes en las noticias. Y lo que entra por mis ojos y lo que entra por mis oídos y por las cosas que yo hablo, me encuentro desanimados, desalentados, flaco espiritualmente. Mas la palabra de Dios es aliento y a través de sus promesas puedo encontrar la fortaleza que necesito para seguir. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en perfecta ¿qué? Paz. Right? ¿No lo tienen en la pantalla? I'm sorry que no lo tienen en la pantalla. Lo apuntan. Isaías 26:3. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. A través de la palabra de Dios obtenemos la paz. ¿No tienes paz en tu vida? Examínate. ¿Cuánto tiempo estás dentro de la palabra de Dios? Ahí es donde encontramos, gracias Vlad, la paz que necesitamos. Recibimos paz a través de su palabra. Nos acercamos más a Él a través de su palabra. Y las cosas cambian a través de su palabra. Cuando pensamos y ponemos nuestras mentes en Él, recibimos paz. Paz, paz. Cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Pablo escribe en el capítulo 4 de Filipenses, versículos 6 al 7. No se preocupen por nada. ¿Por qué nos debemos de preocupar? No lo escuché. ¿Por nada me debo de preocupar, pastor? No lo dice el pastor, lo dice Pablo. No se preocupe por nada. En cambio, ¿qué debemos de hacer? Orar por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracia por todo, right? Todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera ¿qué? Todo lo que podemos entender.
La paz de Dios cuidará su corazón. Y eso lo dice Filipenses 4, 6 al 7. Entonces, como resumen, permítanme, 5 minutitos. Entendemos primero que Jesús es nuestro sostén. Él es la piedra angular, la piedra principal. Los primeros discípulos nos enseñan que no tenemos que temerle a las cosas del enemigo. Cuando confiamos en lo que conocemos, no hay que temerle a lo desconocido. Y por último, vamos a poner nuestras mentes en las promesas de Dios. Ahora, eso es un sermón bastante amplio y no estaría bien yo dejarlos ir con esas enseñanzas simplemente, sino que trato de siempre darle a ustedes pasos prácticos para tomar. Creo en la santidad práctica. Y para eso quiero que miren conmigo brevemente la carta de Pablo a los Efesios capítulo 5. Porque creo que lo que le dio victoria a estos primeros discípulos fue el hecho que ellos se dieron la tarea de hacerse o de vivir semejantes a Jesús. Entonces, un seguidor de Cristo es una persona que imita a Cristo. Y Pablo nos dice a nosotros que debemos de imitar a Dios. Él dice, por lo tanto, imiten a Dios en algunas cosas. No, a ver si están despiertos. Él dice en todo. Imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son ¿qué? Hijos. Entonces, una manera muy práctica de obtener la victoria en nuestras vidas frente al temor, frente a cualquier obstáculo que nos tire el enemigo, es imitando a Jesús. Vivir como Él vivió, imitar quién Él es. Quiero andar como Él anduvo. Entonces, lo primero que quiero que veamos aquí es que debemos de vivir o andar como Jesús anduvo, y Él anduvo en amor. Eso es algo muy práctico. El amor no corre a Publix y limpia las, what do you call them, the aisles, the shelves, las tablillas, right? Eso no es amor. Eso es lo opuesto al amor, right? ¿Por qué? Porque ahí estoy confiando en mis habilidades, en mis recursos, y no estoy descansando en Dios. Ahora, yo sé que hay cosas prácticas que debemos hacer, y en eso vamos a llegar en un segundo. Pero debemos de andar en amor, especialmente durante una etapa como la cual estamos viviendo, donde los que no conocen a Jesús nos están mirando. Y aunque no nos estén mirando, es una oportunidad de nosotros compartir el amor que hemos recibido gratuitamente, compartirlos con ellos. Eso quiere decir tocarle la puerta al vecino que hace días que no lo veo, a ver si está bien. Porque ustedes saben que algunas personas se ponen frente al televisor a escuchar noticias y le entra un pánico que no pueden ni salir de la casa. Vamos a andar con amor, con el mismo amor con el cual Dios nos ha amado. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Si vamos a imitarlo a Él, vamos a hacer nosotros amor también.
Primera de Juan 4:8 dice, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En segundo lugar, vamos a andar como hijos de luz. Vamos a reflejar la luz de Jesús que vive en nosotros. Me voy a comportar como un hijo de Dios. Efesios 5:11 dice, no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Debo de usar mis palabras para alentar a las personas, no para atemorizarlas, sino en mi forma de vivir debo de reflejar en quien yo he creído. ¿Por qué? Juan 1:5 dice, primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es, ¿qué familia? Luz, y en Él no hay nada de oscuridad. No hay que vivir, no debemos de estar viviendo en la oscuridad, haciendo planes para salir hacia adelante, ver cómo puedo dar un paso para adelante y si tengo que aplastar a uno lo hago. Eso no es luz, eso no es imitar a Dios. Eso es vivir como el sistema de este mundo. Los que rechazaron a la piedra angular viven así. Entonces, por último, vamos a andar en sabiduría. Efesios 5:15 al 16 dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. ¿Vivimos en días malos? Sí. ¿Hay una forma de vivir sabia? Sí. Dentro de la palabra de Dios. Entonces, me cuido y uso esta capacidad que Papá Dios nos ha dado de pensar, ¿verdad? No es todo decir, bueno, todo está en la mano de Dios así, no preocuparme por nada. Porque ninguno de ustedes, por más espiritual que sea, se monta en una autopista y suelta el guía, que haga el Señor lo que quiera. No, eso no es sabiduría de lo alto, eso es el necio, ¿verdad? Sí, vamos a orar. Aquí está el secreto de cómo vivir confiando en Dios. Orar de acuerdo a su palabra, a través de su Santo Espíritu, como si todo dependiera de Dios. Entonces, obrar y trabajar, andar como si todo dependiera de nosotros. Cuando combinamos ambas cosas, vamos a vivir vidas victoriosas, sin miedo y sin temor. Familia, no hay nada que temer si descansamos en la piedra que es Jesús.